Estamos prácticamente iniciando la recta final de este texto, de este libro, aún y cuando faltan muchísimas cosas que tratar y que trataremos de abordar sin lugar a dudas. Siempre es bueno recordar el contexto sobre el cual está escrito cada pasaje. Afortunadamente, en la predicación que estamos llevando a cabo de este libro maravilloso de Primera de Pedro, hemos establecido el contexto casi cada domingo, lo cual es bastante bueno, porque la repetición es pedagógica, porque vamos recabando información de atrás y la vamos trayendo al presente con miras al futuro. Pero una cosa que nos ha quedado clara a lo largo del libro, y solamente lo menciono rápidamente, es que el énfasis primordial del apóstol Pedro al escribirle a los expatriados, hemos hablado que son los de la diáspora, pues, los de la dispersión, aquellos que no están viviendo en el lugar que les corresponde, que están viviendo en un lugar lejano a su verdadero arraigo de territorial, están en lugares diferentes. Ellos, que están viviendo en lugares diferentes, tienen dos situaciones que hemos tratado de abordar a lo largo de este tiempo. Uno, la exigencia para tener una vida de santidad. Nos queda claro, hay una exigencia de parte del apóstol para que se tenga una vida de santidad. Y como esta es una carta que está explícitamente escrita para estos de la dispersión, pero implícitamente a nosotros como lectores implícitos, a nosotros nos llega también el mensaje, y para nosotros es una demanda también, una exigencia también, que vivamos una vida de santidad. Pero la vida de santidad que debemos nosotros de llevar no es una vida de santidad a la cual nosotros podamos concluir. No podemos llegar nosotros a tener una reunión y tener una especie como de reunión congregacional y decir: hermanos, vamos a hacer una lluvia de ideas. ¿Cómo nos imaginamos que sería una vida de santidad? Sería como un poco ridículo, no sería como muy escritural, no seríamos una iglesia en todo caso. No estaríamos nosotros siguiendo el precepto bíblico, sino estaríamos escuchando de afuera hacia adentro los conceptos que tienen que ver con santidad, porque el concepto que el mundo tiene que ver con santidad es algo completamente diferente, algo distinto. La santidad para el mundo de afuera solamente puede ser alcanzada por aquellos que pueden ser canonizados o con aquellos que pueden ser nombrados por el clero como santos. De tal manera que ahora cuando hablamos con gente que no es cristiana, ¿no? Con la gente católico romana, podemos darnos cuenta de que ellos no se creen a sí mismos santos, y además, dicho sea de paso, no lo son, ¿no? Pero ellos tienen a los santos como aquellos que han sido nombrados, canonizados, ungidos, reconocidos como santos. Así que entonces, si nosotros hiciéramos una reunión para ver cómo podemos ser santos, en realidad traeríamos moralidad a la iglesia, traeríamos conductas a la iglesia que estuvieran fuera del precepto bíblico y del origen de la exigencia de santidad. No vamos a buscar entre nosotros conceptos que tengan que ver con la santidad. Lo que nosotros buscamos es qué dice Dios respecto de este asunto. ¿Cómo dice Él que tenemos que tener una vida de santidad? ¿Cómo somos santos? ¿Cómo? ¿De qué manera adquirimos nosotros esa categoría de santos? ¿Cómo? No nos importa lo que el mundo diga. Incluso hasta peyorativamente nos dicen: ay, sí, tú muy santo, ¿no? Y si no nos interesa estas expresiones del mundo, lo que nos interesa es cómo Dios nos ve, qué Dios dice, cómo nos exige que nosotros tengamos una vida de santidad. Hemos hablado del tema. El Señor no nos llama entonces porque somos santos, sino que nos llama para hacernos santos. Algo importante de este asunto es que cuando el Señor regenera nuestro corazón y nos trae pues a la luz admirable, ¿no? A partir de ese momento, entonces nos capacita, nos da instrucciones, nos dirige hacia donde Él quiere que nosotros nos conduzcamos en santidad. Una tarea difícil. Por eso, si nosotros tenemos una conducta como regenerados correcta, moralmente aceptable, y una persona no regenerada hace lo mismo moralmente aceptable, nosotros sí somos santos delante de Dios, el otro no. El otro no, porque aún y su obra es despreciada por Dios.
porque no tiene un corazón regenerado, porque está muerto en delitos y pecados. Nosotros pues, que hemos sido distinguidos con este llamamiento santo y que nos ha hecho santos, nos ha declarado justos, sí, pero también nos ha declarado santos, nos dice ahora cómo nos debemos de conducir. Y entonces escribe esta maravillosa carta el apóstol Pedro para aquellos que están siendo influenciados por el mundo externo, y les dice cómo deben de ser santos. Incluso dice en toda vuestra manera de vivir. Incluso dice, apelando al Antiguo Testamento, lo que el Señor dice: sed santos porque yo soy santo. Así que entonces ese énfasis está aquí, implícito en la carta. El otro énfasis que hemos hecho, y que también es muy importante, es entender lo que le define al pueblo, que nos define. Utilizamos un sermón para esto, tomando como base los versículos 9 y 10 del capítulo 2 de Primera de Pedro, cuando nosotros hemos entendido que lo que nos define a nosotros es que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que no habíamos alcanzado misericordia, pero que ahora la alcanzamos, que no habíamos sido pueblo, pero ahora somos pueblo, y que tenemos una tarea de anunciar las virtudes del que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Ahora, esto nos define pues que somos un pueblo especial de Dios. Este pueblo especial de Dios es el pueblo que se distingue por esas características y porque tiene una vida de santidad. De santidad. Hemos estado viendo ya justamente en el capítulo 2 al final, y también en el capítulo 3 a cosas que tienen que ver especialmente en el 3 con la sumisión, y con el capítulo 2 también. Y esa es la vida del santo, tiene rasgos distintivos. Hablamos acerca la semana pasada de las esposas y de los esposos, y cómo las esposas tienen que estar sujetas a sus maridos, y esto es una muestra de santidad. Esta es una muestra de acatar las disposiciones de Dios, y cómo el marido tiene que tratar a su esposa como la parte más preciosa que tiene, porque es como tratarla como al vaso más frágil, porque ella es más débil físicamente, pero por otro lado, porque es el objeto o la pertenencia más hermosa. ¿No? Bórrelo de objeto. Lo más hermoso que tenemos en casa. Lo más hermoso. Y la tratamos como a vaso más frágil. Esa es parte de la vida de santidad. Pero luego entonces el apóstol sigue hablando del tema, sigue construyendo el asunto, ¿no? Y entonces ahora nos va a hablar ya no solamente de cómo tenemos que vivir en santidad desde el punto de vista personal, sino colectivo. Ahora déjenme hacer la distinción. Nosotros podemos decir que tenemos una vida de santidad desde el punto de vista individual, ¿no? Personal. Es decir, yo, pastor, me porto bien, oro, leo la Biblia, estoy súper bien. Yo tengo una vida de santidad maravillosa. Maravillosa. Y otro me puede decir lo mismo, y otro lo mismo, y otro lo mismo, pero no se llevan entre sí. Pero no se toleran entre sí, ¿no? Es decir, yo soy santo y tengo una conducta de santidad, aunque los demás no lo sean. Yo voy a ser santo. Déjeme decirle que una sola persona no hace iglesia. Una sola persona no hace iglesia. Cuando hablamos de iglesia hablamos de comunidad, la comunión de los santos, el cuerpo de Cristo. De tal manera que cuando se llama a la santidad, desde luego que hay una llamada a la santidad individualmente, pero no sirve de nada la vida en santidad individualmente si no somos capaces de tener una vida en santidad colectivamente. Eso es difícil, ¿no? Cuando estábamos leyendo en algún momento, citando Levítico específicamente el capítulo 19, hablábamos acerca de la importancia de que Dios le había dicho al pueblo y a todo el pueblo: sean santos, porque yo soy santo, Jehová, vuestro Dios. Pueblo, todos ustedes, le dice el Señor a través de Moisés, sean santos todos. Todos individualmente, pero todos colectivamente. No puede una iglesia vivir en santidad si solamente procura la santidad personal sin procurar la santidad colectiva. ¿Cómo? Qué difícil es. Yo voy a ser santo y los demás, pues ahí a ver cómo le hacen. No se puede. Tenemos que vivir en una vida de santidad de manera colectiva. No tenemos una iglesia de individuos, somos un cuerpo. El cuerpo que tiene interdependencia, que todas las coyunturas se unen entre sí para crecer de una manera uniforme. Tenemos nosotros la tarea entonces de vivir una vida en conjunto de santidad, lo cual hace complicada a la iglesia. Muy complicada.
No podemos llegar nosotros a decirle a nuestros hijos, mira, tú sé una persona correcta, santa, no importa que los demás no lo sean, nos debe de importar. Nos debe de importar. Nos debe de importar que toda la iglesia en su conjunto procure una comunión en santidad. Quizá por eso el apóstol Pedro ha dejado un poco el tema de lo individual, mujeres, sus esposos, hombres, sus esposas, honramos al rey, qué sé yo, tenemos cosas muy particulares, cada uno, pero luego ahora va a tomar el asunto desde el punto de vista colectivo, la santidad desde el punto de vista de la colectividad. Juntos, ¿qué tarea tenemos juntos como iglesia para esto? Entonces escribe el maravilloso capítulo 3, versículo 8 en adelante. Tenemos nosotros en algunas Biblias, el título es en negro arriba, ¿no? Que ya dije y siempre lo he dicho, no es esa expresión que dice una buena conciencia, esa no es inspirada por el Espíritu Santo, esa fue puesta por los que hicieron dividieron, ¿no? en la Reina Valera estos versículos así. Pero nosotros tenemos del versículo 8 en adelante y ahí tenemos este tema de la conciencia. Interesante, atinado además, porque estamos hablando de la conciencia. Y para que pueda el apóstol, o para que aborde el tema de la santidad colectiva, va a apelar a la conciencia. Lo va a mencionar 2 veces, solamente 2 en todo este texto. La primera vez lo va a nombrar en el versículo 16, como usted puede notar. En el 16 dice, teniendo buena conciencia. Y lo va a repetir en el versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Vuelve a mencionar el tema de la conciencia. No lo vuelve a repetir, pero es determinante en el texto. Tratemos un poco de poner énfasis en esta expresión para poder abordar el versículo 8 al 12, que es lo que predicaré en esta tarde. La Biblia habla de la conciencia. Pero, ¿qué es la conciencia? Desde luego que no procuro hacer una predicación temática de ocupar todo el tiempo hablando acerca de este tema que es la conciencia, pero viene bien que podamos definir un poco la conciencia. Déjeme decirle lo que no es la conciencia. Lo que no es la conciencia es un grillito que habla a nuestros oídos, ¿no? Como Pinocho, ¿no es cierto? Hemos creído que esto es así. Incluso esta serie nos ha hecho creer que de veras cada uno tiene una voz ahí, ¿no? Que nos está diciendo. Algunos tienen buena y otros mala, incluso lo ponen de un lado y del otro. Un angelito y un diablito, ¿no es cierto? Y entonces esta es la imagen que tenemos pues por la televisión y por la cultura de nuestro tiempo. La conciencia pues no es esa vocecita externa que viene a nosotros y que nos dice cosas. Esta no es la conciencia, porque la conciencia es el Espíritu Santo, sobre todo en el creyente, que habla al corazón de manera interna al hombre, no externa, no viene de afuera, está postrada, está ubicada en el corazón del creyente. Ahí está lo que le llamamos la conciencia. Pero si no es creyente, entonces, ¿quién le dicta su conducta? Pues si el Espíritu de Dios no mora en el creyente, hay otro espíritu morando en el creyente quien le dicta su conciencia, y que no es precisamente el Señor, no es precisamente el Espíritu Santo. Póngale el nombre que quiera, pero no es Dios. La Biblia habla acerca de la conciencia y empieza pues a distinguir diferentes tipos de conciencia. Habla, por ejemplo, de una conciencia cauterizada. Allá en 1 Timoteo, también en Tito, se habla de la conciencia cauterizada. Esa conciencia que puede tener el creyente, pero que por su mala conducta la tiene con costra. La tiene oculta, la tiene ensuciada. Una conciencia cauterizada. Esa conciencia cauterizada o esa conciencia con costra es una conciencia que ciertamente el Espíritu Santo allá, pero que yo le escucho constantemente y no me importa. Y no me importa. Y entonces busco justificaciones para mis acciones en contra de lo que el Espíritu Santo me dice. Cuando hablamos de este asunto, hace rato en la oración de intercesión decía yo al Señor,
Señor, hemos pecado, incluso sabiendo que lo estamos haciendo. ¿No le ha pasado que de repente está en una circunstancia y dice, caray, lo voy a hacer? Yo sé que a Dios no le agrada, pero va. Eso es tener una conciencia con costra. No le importa. Está cauterizada. Esa es una conciencia mala, ¿no? Y justificamos la conciencia y tenemos una conducta a partir de la conciencia equivocada. La Biblia también habla de la mala conciencia. En Hebreos, por ejemplo, capítulo 10, verso 20, se habla de la mala conciencia. Por supuesto, hay mala conciencia no regida por el Espíritu. Por otro lado, tenemos la débil conciencia. Esta la vemos claramente ahí en 1 Corintios 8, cuando hay algunos que con débil conciencia no comen carne sacrificada a los ídolos, por ejemplo. La débil conciencia. Pero por ahí está la buena conciencia. Y la buena conciencia es la que está determinada aquí y la que está hablando aquí el apóstol Pedro en este capítulo 3, en el verso 16, que habla justo de la buena conciencia. Déjeme decirle que cuando hablamos de conciencia entonces, estamos hablando de un asunto que es sumamente importante. Porque la conciencia es la que de alguna manera determina nuestros procederes, la que establece nuestros principios de vida. Si una persona, por ejemplo, uno de nuestros hijos, está siendo leal al otro hijo en una perversidad, ¿no es cierto? Hizo una travesura, hizo algo malo, su conciencia, si está cauterizada, le dice, no lo acuses. No lo acuses. No le digas a papá y a mamá lo que hizo. Y entonces dice, no me siento bien diciéndolo. No me siento bien acusándolo, porque hemos tenido un falso concepto de la lealtad, porque la conciencia nos dice que la lealtad es distinta a la lealtad que está en la Biblia. Cuando nosotros apelamos a una conciencia equivocada, ¿no es cierto? Cuando tenemos una conciencia equivocada, puede ser que un ladrón de bancos tenga limpia conciencia porque piensa que lo que hizo no fue incorrecto, tuvo un propósito o una intención correcta. La conciencia entonces está determinada por lo que está sucediendo a nuestro alrededor y por lo que el mundo dice. Pero la buena conciencia, la conciencia correcta, es la conciencia, por ejemplo, que tuvo Martín Lutero cuando fue allá en esta dieta, ¿no?, de Worms, para pelear en contra o para defenderse en contra de las acusaciones. Y él dijo, júzguenme, yo tengo limpia conciencia y mi conciencia me acusa. Yo no puedo ir en contra de la palabra ni de mi conciencia, porque esta conciencia estaba sujeta a Cristo, estaba sujeta a la palabra del Señor y él defendió su libre conciencia. Una conciencia pura, una conciencia que le daba y que le hacía conducirse de manera correcta. Cuando pensamos pues en la conciencia, cada uno de nosotros pensamos, ¿cómo me conduzco? ¿Qué acciones concretas yo tengo? Las que me determina mi conciencia. Por otro lado, y para acercarme al texto, debemos de decir que la única manera posible para que seamos dirigidos por una buena conciencia es a través de la palabra, de la Escritura. Una limpia conciencia, una buena conciencia es la que acata la voluntad de Dios escrita en su palabra. Es esta, la conciencia aquí. Si usted le quiere poner la voz que me habla, es el Espíritu Santo que a través de su palabra nos habla y nos dice y nosotros acatamos. Bajo este principio, el apóstol va a hablar entonces de las cosas concretas de la buena conciencia. ¿Cómo debe vivir una vida de santidad la comunidad de los santos? ¿Cómo debe vivir una vida de santidad el grupo, la iglesia, colectivamente? ¿Cuál debe de ser la conciencia colectiva de la iglesia? Bueno, para eso empieza en el versículo 8, hablando o poniéndonos un retrato de la iglesia ideal, de la iglesia con una conciencia limpia. Nos pone un retrato de la iglesia con una conciencia alineada a la palabra del Señor, que busca hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Y da 5 cosas, 5 instrucciones para la vida de santidad colectiva de la iglesia que tiene la misma conciencia. Miren nada más qué cosas dice. Finalmente, dice Pedro, y empieza. Sean, y este sean va a ser para
cada concepto. Sean, primero, todos de un mismo sentir. Sean de un mismo sentir. La vida de santidad colectiva exige a la iglesia que seamos de un mismo sentir. Ahora, ¿significará esto que tenemos que entrar, pues, en esta era del relativismo, en donde todos estemos de acuerdo en que todos tienen la verdad? ¿Será esto que no importa que sacrifiquemos la verdad por la unidad, aunque la unidad no esté en la verdad? Cuando pensamos en esto, entonces, dice que seamos de un mismo sentir, es lo que quizá el apóstol Pablo le dijo a los filipenses: que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El buen sentir, el sentir común de la iglesia, no es otro sentir común que el sentir común de Cristo. El sentir, la acción de Cristo, el que hizo la iglesia, el que la formó, del cual es cabeza suprema de la iglesia. Ese sentir maravilloso que fue dejarse y despojarse de su gloria eterna para entregarse por completo a la obra de la iglesia. Se hizo siervo por nosotros. Dice el apóstol que nosotros tenemos que ser todos de un mismo sentir y no tenemos que juntarnos en una reunión para determinar nuestro sentir. Nuestro sentir está determinado por la Escritura, por la palabra inspirada por Dios. Este es nuestro común sentir. Esta es la palabra, el común sentir. Si todos somos regenerados, si todos somos de Cristo, entonces tenemos que apegarnos a la Escritura y ser de un mismo sentir. Una unidad de pensamiento, regida por la palabra. Por la palabra. Pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si todos empezamos a pensar de manera diferente? Algunos apegados a la palabra y otros no. Cuando todos estamos apegados a la palabra, estamos en un mismo sentir. En unidad. Aún, y cuando la manera de hacer algunas cosas sea diferente, estamos en un mismo sentir. Y dice el apóstol, sean, para tener una vida de santidad colectiva, para que sea la conciencia la que les dirija en este proceso, sean de un mismo sentir. Y les dice a todos, sean todos de un mismo sentir. Además, otro elemento de la vida de santidad colectiva es que tenemos que ser todos compasivos. Puede entenderse comprensivos. Déjeme decirle que esta palabra compasivos es una palabra muy linda que implica casi sentir lo que el otro siente. Compasivo tiene que ver con lo que los psicólogos llaman empáticos. No hay una palabra en la Biblia que se llame empático, pero compasivo. Casi pudiésemos encontrar en la empatía algo así parecido. Esto tiene que ver entonces con que podemos nosotros ser capaces de llorar con los que lloran y gozarnos con los que se gozan. ¿Sabe una cosa? La vida de santidad colectiva tiene que ver con que si una parte del cuerpo se duele, todos nos dolemos. No nos alegramos, no nos ufanamos, no hacemos leña del árbol caído, lloramos, nos lamentamos. Y cuando una de las personas de nuestra iglesia se goza por algún triunfo, por algún éxito, por alguna cosa, no hay envidias, todos nos gozamos. Una de las características entonces de la santidad colectiva tiene que ser que tenemos que tener un corazón compasivo, comprensivo, un corazón que encarne al otro. Recuerde que somos un cuerpo. Un cuerpo. Y si nuestro cuerpo, si yo dejo caer un ladrillo en mi pie, ¿no es cierto? No es verdad, amado hermano, que la mano dice, no me interesa. Hay que le duela al pie. Créanme que si me cae un ladrillo en el pie, todo mi cuerpo se estremece. Todo el cuerpo. Absolutamente todo.
Así, la iglesia, compasiva, gozarse con los que se gozan, llorar con los que lloran. Compasiva. La vida de santidad tiene que ver, pues, colectivamente con ser compasivos. Pero además, añade, también tenemos que tener un amor como hermanos. Dice el texto, sean todos de un mismo sentir, y además dice, amándoos fraternalmente. No hay mucho que decir, pero lo importante es que nosotros tenemos que tener un amor profundo entre nosotros. Recuerde que una de las maneras en que el mundo nos va a conocer es que nos amemos los unos a los otros. Eso dijo Jesús. En esto conocerán que son mis discípulos, que os améis los unos a los otros. Y el amor tiene que ser un amor fraternal. Luego entonces también tenemos que ser misericordiosos. Misericordiosos. Sabe que la palabra misericordioso me gusta mucho en esta expresión, porque misericordioso tiene que ver con aquellas cosas que apelan a los intestinos. De hecho, el apóstol Pablo a los colosenses le llama entrañable misericordia. De las entrañas, pues, misericordioso tiene que ver, hermano, yo no sé si le ha pasado, pero es cuando hay algo que pasa así en el estómago, ¿no es cierto? Quizá se puede entender mejor si usted se sube a estos juegos de Reino Aventura, que ya no es Reino Aventura, se llama Six Flags, ¿no? Y de repente lo suben en un juego de estos así intempestivamente, y el corazón todavía está abajo cuando usted ya está arriba. Y se siente esta sensación, o cuando va en una caída libre, esa sensación que se mueve dentro de uno, ¿no? Esa sensación tremenda, esta sensación intestinal, digamos, de alguna manera, interna del corazón, interna de los órganos del cuerpo, es una sensación semejante, o es una expresión semejante que tiene esta implicación cuando se habla de la entrañable misericordia, o de ser entre nosotros misericordiosos. Misericordioso, pues, es una palabra importante que tiene que ver con esta empatía, este sentir de unos con los otros. Ahora, yo creo que no nos sucede a nosotros, ¿no? Si de repente viene y entra a la iglesia y lo veo, o vemos a algún hermano que entra a la iglesia, no decimos, ¡qué emoción! ¡Ya llegó la hermana fulana! No nos pasa. Ojalá y nos pasara. Ojalá y nos sucediera. ¿Por qué? Porque estaríamos emocionados, porque ya llegó, ya la vi, ya la abrazo, ya la quiero, ya la amo. Imagínense qué impactante es la expresión del idioma griego, cuando misericordioso tiene que ver con esto. Y luego Pablo nos añade información cuando dice entrañable misericordia. Ese sentir lo que siente, ese palpar su dolor, ese amarle por encima de cualquier cosa. Dice el apóstol, sean misericordiosos, pero por cierto también sean amigables. Un poco diferente al amor fraternal, pero amigables tiene que ver con una buena conducta entre nosotros. Ahora, hermano, qué difícil, ¿no? Tenemos que ser así para vivir una vida de santidad colectiva. Estamos lejos. Estamos lejos. Hay una gran distancia. No tenemos que luchar por una vida de santidad personal. Sí lo tenemos que hacer, pero no solo esto, sino que tenemos que buscar una santidad colectiva. Dice el apóstol no solamente en ese sentido, y no solamente entre nosotros tenemos que tener muestras de esta naturaleza, sino también con los de afuera. Y entonces da una serie de instrucciones posteriores. No devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición, sino que por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. El mundo nos ha discipulado mal, o más bien. Hemos sido discípulos del mundo porque el mundo nos ha discipulado de tal manera que regresamos mal por mal. Regresamos maldición por maldición. Conocí una hermana que dijo, a mí si me gritan, yo grito más fuerte. Y que ni me conozcan porque saldrá lo González de mí. ¿No es cierto? Utilizamos hasta nuestro apellido para estas cosas. Bueno, no voy a decir González porque aquí estamos en riesgo.
cualquier otro apellido. Estamos en riesgo. Estamos sumándonos a la lógica del mundo. Estamos regresando mal por mal. ¿Me gritas? Te grito más fuerte. Y que ni me hagan porque no me conocen. Porque regresamos mal por mal. Maldición por maldición. Dice el apóstol que la conciencia dicta, la conciencia determinada por la palabra, la vida de santidad colectiva obliga, instruye al creyente a que no importa cuán mal me hagan, regresaré bien por mal. No importa cuánto me maldigan, regresaré bendición por maldición. ¿No dice la palabra esto? Bendecid a los que os maldicen, bendecid y no maldigáis. Que ninguna palabra áspera salga de vuestra boca. ¿No es verdad que nosotros tenemos la responsabilidad de esto? Pero ¿sabe una cosa? Nuestra conciencia cauterizada, nuestra mala conciencia, lo que ha dicho el mundo, nos ha hecho a nosotros ser una iglesia que no vive en santidad porque regresamos mal por mal, regresamos maldición por maldición. Nos encanta hablar mal de alguien porque nos han hecho mal. Ahorita en este año electoral está de moda, ¿no? Esos gobiernos que no nos han hecho bien y hablamos mal. Y hablamos mal. Y muy mal. Dice la Escritura, nuestra conciencia cautiva de Cristo, esta conciencia que determina nuestro proceder, esta conducta de vida de santidad colectiva nos obliga, nos dice que no devolvamos mal por mal, ni maldición por bendición. Pero entonces, ¿qué hacemos? Dice la expresión, en una sola palabra, todo lo contrario. Dice la Biblia, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Luego cita el Salmo 34. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Mi conciencia, su conciencia, tiene que decirnos, y nosotros escucharla: apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Esto tiene que dictar mi conciencia. Sí, hermano o hermana, si su conciencia no le está diciendo apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela, el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Si no está escuchando, pues, al Espíritu diciendo apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela, no estamos viviendo en santidad. Tenemos que atender esto y seguir pensando que el llamado para la iglesia es un llamado a la santidad. Si buscamos esto, si hacemos esto, nadie nos podrá hacer daño. Porque ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Amados hermanos, apartémonos del mal, hagamos el bien, busquemos la paz y sigámosla. Oramos. Señor, bendice la palabra, tu palabra. Nosotros queremos, Señor, hacer tu voluntad. Que nuestra conciencia sea una conciencia cautiva en la palabra, no cauterizada, no mala, no débil, sino buena conciencia. Que hable al corazón a través de tu palabra acerca de lo que debemos hacer, que nos prevenga de nosotros mismos, que nos dirija hacia tu voluntad.
Ayúdanos en esto, Señor. Necesitamos de ti. Ayúdanos, Padre, para que nos apartemos del mal. Hagamos el bien, busquemos la paz y la sigamos. Porque nosotros queremos, Padre, que tus ojos estén sobre nosotros justos y nuestros oídos atentos, Señor, a las oraciones que van dirigidas a ti. Sé nuestro juez y dirige nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén.